Lo más valioso de cada país es su gente, sin duda. El Salvador, un país caracterizado por ser agricultor, por ser muy trabajador, por crear o por cultivar y cosechar nuestra comida. La agricultura es importante, pero El Salvador ha venido a menos al paso del tiempo. Hoy estamos en las condiciones quizás menos favorables y el cambio climático y las malas medidas tomadas también por el gobierno han obligado a que seamos un país que prácticamente está importando su alimento. ¿Cómo está la agricultura en nuestro país? ¿Cómo están los cultivos también? ¿Cómo está la ganadería en El Salvador? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes. Bienvenidos a este espacio originado en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio y también retransmisión de Radio La RR.com. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes. Hoy me acompaña Luis Treviño, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Campo, así es conocido. Luis Treviño, qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches. Gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo a los amigos televidentes, un saludo a los productores agropecuarios. Estamos casi al inicio del ciclo agrícola 2025-2026 y las condiciones del tiempo, a pesar que el NOAA y el Ministerio del Medio Ambiente están diciendo que este invierno va a ser neutral, pero están hablando de un retraso en cuanto al inicio del invierno. Y nosotros tenemos 5 años consecutivos de venir sugiriéndole a los productores no sembrar en el mes de mayo, porque mayo se ha convertido en un mes bastante seco y el productor que siembra en mayo o pierde la cosecha en un 100% o tiene una producción bastante baja porque la semilla no germina con la suficiente fuerza con que debería de germinar. Por eso nuestra recomendación sigue en pie en que sembrar a partir de la segunda semana del mes de junio. Pero ya empezó a llover. Y recuerdo el año pasado se dijo de que se podía sembrar. Sí, definitivamente estas lluvias no son parte del invierno. El invierno se atrasa, en teoría, según el Ministerio del Medio Ambiente y el NOAA están diciendo que el invierno inicia a partir de la última semana de mayo. Estas lluvias son parte del cambio climático, igual que las lluvias que cayeron en el mes de febrero, que hicieron que... Pero el año pasado empezó a sembrar. El año pasado hubo gente que siguió las recomendaciones del encargado del despacho, que el encargado del despacho dijo que íbamos a tener un invierno normal. Quisiera entender algo, Luis, disculpe. ¿El encargado del despacho es el ministro o cómo es? Es el viceministro. No tenemos un año de no tener ministro de Agricultura. Lo que hicieron fue poner al viceministro como encargado del despacho. No ha habido nombramiento oficial. Ese es el interés que le pone el gobierno a la agricultura. Es una muestra, ¿no? Sí, es una muestra de la importancia que le da el gobierno al Ministerio de Agricultura. No poner ni siquiera un ministro para que se haga cargo de la dirección del ministerio. Ha nombrado un encargado del despacho y el problema es que ha orientado mal a los productores, porque el año pasado él fue el que empezó a decir que se sembrara a partir del mes de mayo por las lluvias que estaban cayendo en abril, pero estas lluvias lo que ocasiona es que atrasaran el invierno. Bueno, ¿es una persona ad hoc el viceministro? Es estudiante o tuvo 6 meses de diseño gráfico. O sea, no es vinculante. No es vinculante. Actualmente sí, ¿por qué? Porque el problema es que como no tenemos una política nacional agropecuaria, el ministerio se maneja al criterio de la persona que está a cargo del ministerio.
ministerio, o sea, del ministro de Agricultura o del encargado del despacho. El problema que tenemos es que el periodo anterior del presidente Bukele tuvimos 4 ministros y cada uno llegaba a querer hacer cosas distintas del no que es ideal hacía. cada uno. No es ideal cada uno. Si tuviéramos una política, como hemos dicho muchas veces, no importara que cambiaran 365 ministros al año. Porque es una política. Ya es una política y hay una línea. Sería una política de Estado, digamos. Exactamente. O sea, por eso nosotros decimos, hay que definir o crear una política nacional agropecuaria donde participemos todos los actores del sector agropecuario y que además de eso que esté adaptada al cambio climático y que trascienda gobierno. Son como las 3 líneas generales que nosotros estamos planteando. Luis Herminio, quisiera entender algo. Entonces, el invierno no comienza, por lo tanto, el periodo de siembra no comienza. No comienza exactamente. Nosotros recomendamos, al igual que el año pasado, sembrar a partir de la segunda semana de junio por cuestiones técnicas, por cuestión de que se necesita que elevar la productividad. Si hay una buena germinación, lógico va a haber una buena productividad, pero el problema es que el cambio climático no te deja elevar la productividad, tenés que hacer otras cosas, buenas prácticas agrícolas y combinando abonos químicos con abonos orgánicos para poder ir creciendo en cuanto a la productividad. Porque, ejemplo, nosotros teníamos un promedio nacional en el caso de maíz de 50 quintales por manzana. El promedio nacional del año pasado fue de 42 quintales por manzana. ¿Por qué? Demasiado inferior. Demasiado, sí. ¿Por qué? Pues tuvimos dos fenómenos. Iniciamos con el fenómeno del Niño, o sea, el mes de mayo no llovió, y terminamos con el fenómeno de la Niña, con la tormenta tropical Sara. Y esto ocasionó, por ejemplo, 3 días de tormenta tropical Sara ocasionó casi 2 millones de quintales de pérdida. Debo de entender algo, Luis. La producción, bueno, la cosecha comienza, según recomendaciones de ustedes, dentro de unos 2 meses, digamos. Hay días más, días menos. ¿Tenemos niño o niña? ¿O no está definido? Este año va a ser neutral, o sea que no vamos a tener ni niña ni niño, sino que va a ser un invierno normal relativamente. Que tenemos mucho de no tener algo así. Exactamente. Esto los va a favorecer, vamos a tener un buen invierno y por eso nosotros recomendamos va a ser normal, pero con un poco de atraso al inicio. Después que inicie ya se convierte en un invierno normal, por eso estamos recomendando sembrar un poco más. En nuestras proyecciones estamos trabajando en las proyecciones. ¿Por qué? Porque el año pasado, por ejemplo, el ciclo pasado anterior, fue el ciclo agrícola más bajo de los últimos 8 años. ¿Qué significa ciclo agrícola? ¿El tiempo? El tiempo desde que se inicia el periodo de siembra hasta que termina el periodo de siembra. Nosotros en El Salvador tenemos 3 periodos de siembra. La primera, antes era en mayo, ahora estamos recomendando junio. Ahí se siembra el 75% de la producción de maíz, 20% de la producción de frijol y el 100% de la producción de arroz. El segundo periodo de siembra, que principalmente se realiza en Oriente, es la postrera y se siembra el 20% de la producción de maíz, 75% de la producción de frijol y el 100% de la producción de sorgo. Y al finalizar el invierno, que se siembra en la tercera siembra, que es apante o de riego, se siembra el 5% de la producción de maíz y el 5% de la producción de frijol. Nosotros habíamos recomendado el mes de septiembre que para la tercera buscar cómo sembrar un poco más para evitar que el déficit que íbamos a tener fuera tanto. Al final no logramos que se sembrara más
Inclusive se sembró un poco menos en la segunda siembra. ¿Por qué? Porque la gente está esperanzada en que el Ministerio de Agricultura diera paquetes de frijol y el año pasado no hubieron paquetes de frijol. O sea que por eso la producción cayó bastante. Solo tuvimos una producción de 1.300.000 quintales, 1.340.000 quintales para ser más exacto. O sea, y necesitamos 2.400.000 quintales. O sea que ahorita... Déficit de 1 millón, un poco más. 1.060.000 quintales de frijol. ¿Cuál es el problema en el déficit del frijol? Que solo tenemos un proveedor, que es Nicaragua. ¿Por qué? Porque el siguiente proveedor que teníamos era Honduras, pero Honduras tiene 3 años de tener emergencia nacional en las zonas productivas y eso ha ocasionado que baje la producción agrícola en Honduras, por lo tanto solo nos quedamos con el proveedor de frijol de Nicaragua y Guatemala no los puede abastecer porque el 95% de la producción de frijol de Guatemala es frijol negro. Los salvadoreños no consumimos frijol negro, por eso es que ese es el problema que tenemos. Vamos a una situación, si Nicaragua no logra abastecer su reserva estratégica y su mercado nacional y con el excedente no es mucho, vamos a tener déficit y en una situación similar al 2008 que no tuvimos de dónde conseguir frijol aquí en la región. Bueno, vamos a hacer una pausa al regresar. Vamos a hablar de, somos importadores, somos exportadores, ¿qué somos realmente? ¿Cómo estamos subsistiendo en la alimentación de los salvadoreños? Hacemos una pausa, estamos en No sé, piénsalo, en Agape TV, Canal 8. Buenas noches, gracias por estar con nosotros todos los miércoles a las 8 acá en el 8, No sé, piénsalo, espacio dedicado para que usted tenga una perspectiva diferente y pueda analizar y compartir con todas las personas que están a su alrededor diferentes opiniones y tener conocimiento de la voz de los expertos que traemos para compartir con todos ustedes. Luis Treviño, presidente de Campo, nos acompaña. Bueno, Luis, cantidades exorbitantes estamos importando el alimento acá en el país. Esto es producto del mal año 2024 que se tuvo en la producción. Fíjate que a partir del 2022 venimos en disminución en cuanto a la producción agrícola. El problema es que El Salvador se está convirtiendo en un país meramente importador de alimentos. El 2021 nosotros lo tomamos de referencia porque fue el año donde hubo suficiente producción para abastecer, al menos en granos básicos, para abastecer el mercado local. A partir del 2022 comenzamos a bajar la producción de granos básicos. Comenzamos con un 24%, al siguiente año un 29% y el 2024 tuvimos un déficit o tenemos un déficit de un 33%. Esto implica que necesitamos aproximadamente 10 millones de quintales para abastecer el mercado local. 10 millones. 10 millones aproximadamente. De estos 10 millones necesitamos 7.800.000 quintales de maíz, 1.360.000 de frijol, 875.000 de sorgo y 235.000 de arroz. En cuanto al maíz, a pesar que es una buena, son casi 8 millones de quintales, no tenemos problema. ¿Por qué? Porque tenemos países productores grandes como Estados Unidos y México, que de ahí proviene el abastecimiento. El problema de ahí es que la calidad del maíz no es igual a la calidad del maíz nacional. ¿Por qué? Porque el maíz nacional, digamos, que se consume es de la cosecha anterior. En el caso de las importaciones del maíz que se trae
importado tienen entre 4 y 5 años como mínimo estar en bodega. Y está siendo tratado durante esos 4 o 5 años con agroquímicos para garantizar que no se arruine. Ese es el primer problema que tenemos. La otra, que las importaciones no motivan al productor a cosechar, a seguir sembrando. ¿Por qué? Porque lo pones a competir contra un maíz, por ejemplo, proveniente de los Estados Unidos, que tiene un subsidio del 60%, versus una producción agrícola aquí que tiene el 2.5% de apoyo de parte del gobierno. 2.5. 2.5 del costo de producción. Anteriormente era del 5% con el paquete agrícola, que el paquete agrícola más o menos estaba valorado en $150 y daban 4 productos. Al pasar de paquete a tarjeta, redujeron a $75 la tarjeta, eso es lo que le recargan al productor, y de esos 75 el productor tiene que pagar el IVA. Con los paquetes agrícolas no se pagaba el IVA, por eso había más acceso a los paquetes agrícolas. Mucha gente decía que el problema de los paquetes agrícolas es que la gente vendía el producto, pero la gente que lo compraba, al final de cuentas lo compraba, no es una justificación que estamos dando, los compraba y siempre iba a la tierra, o sea que siempre se sembraba, por eso es que había suficiente producción de granos básicos. Actualmente, con la tarjeta, el productor tiene la opción de comprar cualquier cosa de lo que venden en el agroservicio. No está definido para que compre determinado producto, por eso es que la baja en cuanto a la producción de granos básicos se sintió este año, pues además de la reducción en cuanto a los paquetes, el productor podía comprar cualquier cosa. Nosotros estamos diciendo que está bien que mantengan la tarjeta, no, si ese es el mecanismo que dieron, pero hay que hacer 2 cosas en relación a la tarjeta. Uno, llevarlo al monto que valía el paquete, y 2, que a la gente que le den la tarjeta también lo exoneren del IVA. ¿Por qué? Porque si no, buena parte del dinero que viene dentro de la tarjeta es retornado al gobierno, y prácticamente los $75, solo 67 son los que el productor utiliza, porque los otros 9 se retornan al gobierno a través del IVA. Ahora, Luis, ¿de qué estamos subsistiendo? ¿De la producción nacional qué porcentaje? ¿O ya no las acabamos? En el caso de granos básicos, vamos a tener un déficit del 33%. Decimos, la producción nacional que va a llegar más o menos al mes de junio, inicios de julio. Con eso se acaba gran parte por lo menos la producción. El frijol nacional se acaba el maíz, y a partir de julio, agosto se comienza a consumir solo productos importados. En el caso de hortalizas y verduras, dependemos el 93% de las importaciones. Pero eso ha sido... anteriormente era el 84%, hemos subido, digamos, no es nuestro al fuerte, las hortalizas, digamos. No es nuestro fuerte. Nuestro fuerte eran los granos básicos, inclusive hubo un tiempo que el Usulután se conoció como el granero de la República. Al final de cuentas, las mismas políticas del gobierno, de los gobiernos, ¿no? Para no decir solo de los gobiernos, ha sido no apoyar al sector agropecuario. Tenemos ya desde el gobierno del presidente Cristianis para acá, el agro ha venido en decadencia. Inclusive llegamos a tener, el agro llegó a aportar al Producto Interno Bruto el 25%. Actualmente solo tenemos, unos dicen 9, otros dicen 7, pero el Banco Central de Reserva dijo que
este año aportamos el 5%. Eso es inaudito, Luis. Sí, somos un país todavía considerado productor. Y somos un país supuestamente agrícola, que nuestra economía depende de la agricultura, pero al final nuestra economía depende de las remesas, depende de otras cosas. Debo de entender, el gobierno es el que está en la obligación de fomentar la producción, o realmente ya no le interesa Sí, definitivamente que sí, porque la Constitución establece que el gobierno es el encargado de garantizar la alimentación, debería ser el encargado de garantizar la alimentación del pueblo. En países desarrollados, mucha gente cuando oye decir la palabra subsidio dice, uy, esta gente solo anda pidiendo subsidio, pero en países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, subsidian al productor con un 60%. Cuando dicen subsidia en estos términos, ¿qué? A ver, de $100 que gasta un productor, el gobierno le da $60 para que pueda producir. Nosotros hemos dicho muchas veces, nosotros como productores nacionales no tenemos la capacidad para abastecer los agromercados ni la central de abasto, porque por los precios que quieren que vendamos a un precio por debajo del costo de producción. En una reunión que tuvimos con el encargado del despacho el 7 de noviembre del año pasado, le planteamos esta situación y él nos dijo que estaba bien, que podía aportar el 60% del costo de producción, pero al final solo se convirtió en una reunión de toma de café y al final no se concretó nada. Y ese es el problema que tenemos. Como no tenemos una política, las reuniones solo se convierten en ir a tomar café o ir a platicar, ir a estar hablando un rato. ¿Pero esa será la política del Estado o es decisión del encargado del despacho? Es política del Estado, o falta de voluntad de los encargados que hemos tenido. ¿Por qué? Porque si hubiera voluntad política se pudiera hacer. ¿Cuál es la falta de voluntad? Por ejemplo, a tal grado llega que el último ministro de Agricultura que tuvimos, Oscar Guardado, planteó que él no tenía interés en reunirse con las organizaciones, que se iba a reunir con los productores nacionales, pero al final no se reunió ni con uno ni con otro. Fue un ministro ausente. La única vez que se le vio hablando en los medios de comunicación fue cuando estuvo destruyendo las 30.000 quintales de semillas que se les arruinaron, semillas certificadas que se les arruinaron. Entonces, ese es el problema que tenemos, o sea, la falta de voluntad. Nosotros consideramos que si hubiera voluntad política, ya se hubiera hecho una política nacional agropecuaria, porque ahora no pueden decir, no lo podemos hacer, no podemos hacer una política, no podemos exonerar el IVA, por ejemplo, porque la oposición se opone. Si ahora no hay oposición, prácticamente las decisiones solo las toma un partido político en la Asamblea Legislativa. Entonces esa es la situación que perfectamente, si hubiera voluntad, el sector agropecuario estuviera mejor respaldado y con mucho mayor avance. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Al regresar vamos a hablar de los agromercados. ¿Quién abastece al agromercado que tanto se ha promocionado en nuestro país? Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bueno continuar con todos ustedes. Esta señal también usted la puede encontrar en redes sociales de Agape TV Canal 8, las redes sociales también de la productora Mix de Medio, así busque Mix de Medio o radiolarr.com y sus redes sociales solo como la RR. Ahí usted lo puede ver en cualquier momento y compartir esta plática, este conocimiento que nos está dando Luis Tremín. Bueno, los agromercados fue una política del gobierno el año pasado que se lanza. Muchos decían que era después de
una cadena donde se amenazó a los agricultores. Luego salen con el agromercado, que esto obligaría a bajar el precio. Muchos dicen que sí, otros dicen que no fue así. Pero estos se expandieron, quizás se han callado un poco en el 2025, pero ¿cuál es la realidad del agromercado, Luis? ¿Es una competencia desleal? Es una competencia desleal, se puede qué? plantear. ¿Por qué? Porque el agromercado, por ejemplo, no paga impuestos. Los que llegan ahí no pagan impuestos. ¿Y quién es el dueño del agromercado? Es que eso es lo que no sabemos nosotros y no sabemos quién está produciendo ni siquiera para abastecer los agromercados. De todas las organizaciones que yo conozco y todos los productores, nadie los abastece, entonces no sabemos si son abastecidos por importaciones o de dónde viene el producto, pero lo que sí viene se convierte en una competencia desleal para el productor nacional. ¿Por qué? Porque al productor le obligan a pagar impuestos, al productor le obligan a pagar el IVA, al productor le obligan a muchas cosas, inclusive lo quieren obligar a dar por debajo del costo de producción. Entonces, y nosotros hemos dicho, nosotros como productores nacionales no tenemos la capacidad para abastecer los agromercados si no existe un subsidio de parte del gobierno, o si no existe el apoyo de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque los precios que pretenden que se den están por debajo del costo de producción. Nosotros, lo vuelvo a repetir, tuvimos una reunión donde con el encargado del despacho y le planteamos así, como lo estamos diciendo aquí en este medio de comunicación, los productores nacionales no tenemos capacidad para abastecerlo, y les dijimos por qué, le hicimos con números, o como se dice el dicho popular, con peras y manzanas, les explicamos cuáles eran los costos de producción, a cuánto podíamos dar, que si no había subsidio no podíamos abastecerlos, ni la central de abasto ni los agromercados. Él dijo que los iban a dar el 60% del costo de producción. Al final se vuelven reuniones de solo te voy a dar, pero saliendo de la sala de reunión se olvidan si apuntaron, botan los apuntes, o si no apuntaron, se les olvida la cuestión que se acordaron en esa reunión. ¿Quién establece el precio del producto? Digamos, la libra de frijol vale $1, pero ¿quién establece ese precio? Lo establece el comerciante. ¿Y quién es el comerciante? Al que yo le termino comprando. Al que usted le termina comprando. O sea, el comerciante llega y le dice al productor, te compro a tal precio. Como no hay una política donde al productor se le compre la cosecha nacional, entonces el comerciante tiene esa capacidad de llegar donde el productor y establecer el precio. Y se ponen de acuerdo, y todos los comerciantes andan comprando al mismo precio. Y si vos te fijas, en los meses de, por ejemplo, mayo, va a bajar un poquito los precios del grano. ¿Por qué? Porque hay productores que guardan parte de la cosecha para sacarla en mayo, para en mayo tener dinero para comprar los insumos agrícolas. Baja en mayo, baja en agosto, que también sale otra parte de la cosecha, y a partir de diciembre, enero, que son los 2 meses fuertes del salir de la cosecha, baja el precio. Y esto se debe a que el comerciante anda comprando la cosecha nacional y compra el precio que quiere. Ya una vez teniendo la cosecha nacional, establece el precio que va a ganar. Usted mencionó algo, Luis, disculpe, que el agromercado, si le quiere comprar o tuviera la intención de comprarle al productor nacional, o no sabemos a quién le compra, como usted mencionaba, pero abajo del precio. Abajo del precio. Digamos que vuelvo al ejemplo del dólar de la libra de frijol. Ejemplo, te cuesta a vos producir una libra de frijol, digamos, 70 centavos. En el mercado, el agromercado te dice, lo vas a dar a 50. Un ejemplo estamos dando, no es que sea así tan categóricamente
de que te cueste 70 y que te lo tenés que dar al 50. Ejemplo, te dicen, el tomate tenés que dar 15 tomates grandes por $1, o 20 medianos o 25 pequeños por $1. ¿Cuánto cuesta producir un tomate? Los 15 tomates cuestan $1.50 y te dicen que lo tenés que dar a mitad de precio. A mitad de precio, prácticamente. ¿Y entonces cómo es que logran ellos dar ese precio? Supongo yo que debe tener este subsidio. Supongo ¿Y yo a quién que subsidia? Si no quiere subsidiar al productor nacional. Por eso mismo les decimos, y nosotros hemos planteado la creación de la central de abasto de los agromercados, lo han hecho al revés. ¿Por qué? Porque primero tuvieron que haber apoyado la producción nacional para que hubiera producto nacional y después crear la central de abasto. Al crear la central de abasto y los agromercados, lógicamente el gobierno debe buscar de dónde comprarlo y no puede buscar o no puede dar precio similar al precio de los mercados tradicionales. ¿Por qué? Porque se convertiría en prácticamente nadie llegaría a comprar al agromercado si no tiene ningún beneficio. Entonces, por eso es que la gente va al agromercado y sí, ahí se llena bastante los agromercados. Hay 50 a nivel nacional. ¿50 agromercados? 50 agromercados. Desde que surgieron, dijeron que iban a ser más de 163, creo, agromercados, pero hasta el momento llevan 50 y ya tiene casi un año que... ¿Pero cuál es el espíritu del agromercado? Lo desconozco cuál es el espíritu. Al final de cuentas, el problema es que se están acabando al comerciante tradicional, al pequeño comerciante. Yo creo que deberían de buscar cómo atacar al gran comerciante y mucha gente, la Defensoría del Consumidor debería andar detrás del gran comerciante para que él no exagere en cuanto a la ganancia, porque se supone que la Constitución te prohíbe la regulación de precios. Nosotros decimos, está bien que no regulen el precio, pero sí pueden regular la ganancia, porque la Constitución no habla nada de la regulación de la ganancia. Vos puedes decirle, vos tenés un margen de utilidad, digamos, o de ganancia, vas a tener un 20%. Lo compras a $100, lo más que lo puedes vender es a 120. Pero el comerciante compra a $15 el quintal de maíz y lo vende, al final lo termina vendiendo a $36. Cuando se pone mejor, comienza a subir los 22, después 25, después llega hasta $36 el quintal de maíz, solo por el hecho de tenerlo guardado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir hablando de los agromercados para que entendamos también la dinámica que se tiene. Hacemos una pausa y ya regresamos en No sé, piensa. Qué bueno estar con todos ustedes. Feliz provecho a los que están cenando o probablemente almuerzo o cena. Lo importante es que estén ingiriendo algún alimento. Luis Treminio está con nosotros. Luis, vuelvo, repetitivo. ¿A quién le compra el agromercado? ¿Cómo se abastece? Porque de que hay producto, hay producto. Hay producto, no sabemos nosotros a quién se abastece. Categóricamente. ¿Puede ser importado? Puede ser importado. Categóricamente te digo que de las organizaciones que nosotros conocemos, la Mesa Agropecuario, Campo, AMPRE, ANTA, ninguna de ellas abastece los agromercados. Y no es que haya muchas organizaciones. Ajá, exactamente. O sea, por ejemplo, Campo es una organización de organización. En Campo son 15 organizaciones y de las 15 ninguna abastece el agromercado. La Mesa Agropecuaria dice que son 120 organizaciones
que ninguna de las organizaciones de la mesa abastece al agromercado. AMPRE son 12 cooperativas y ninguna abastece los agromercados. Entonces, pero no abastecen, no es porque no quieren. Exactamente, no sino es una porque, pérdida. exactamente, por eso es que no se abastece, porque, y repetimos, nosotros pudiéramos convertirlos en abastecedores de los agromercados, siempre y cuando el gobierno los apoye y los dé subsidios. Ya decía el ministro, les damos el 60% del costo de producción, está bien, le dijimos, le entramos, les enviamos listados de la gente que iba a producir y en las zonas donde iban a producir para que los pudieran controlar. Además que buscamos gente que además que pudiera producir, tuviera sistemas de riego para tener abastecimiento todo el año. Al final no se logró concretar absolutamente nada. Entonces, ¿y ellos pudiesen conseguir afuera de El Salvador esos precios? Sí, o compran y el gobierno le subsidia la diferencia. Pero eso es como que usted en su casa esté toda su familia y prefiere comprarle al vecino al precio, usted subsidiándolo y no a su Exactamente, exactamente, y eso es lo que nosotros decimos, porque en vez de subsidiar las importaciones, porque en vez de subsidiar las importaciones no subsidian la producción nacional? Y eso es lo que planteamos, o sea, el productor nacional necesita subsidio. O sea, inclusive se ha venido la discusión, por ejemplo, del aumento del salario mínimo. Nosotros decimos, sí, está retrasado. Es retrasado y es justo que se suba, pero el productor nacional no es capaz de poder aumentar el salario mínimo. Entonces, si el gobierno no apoya al productor nacional en eso, tampoco vamos a poder garantizar un aumento del salario mínimo, a pesar que nosotros sabemos que es justo y necesario un aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque con el salario mínimo ya no alcanzas a vivir. Entonces esa es la situación. Y el llamado al gobierno a que subsidie la producción nacional para poder abastecer los agromercados y la central de abasto. Tengo un problema, Luis. No puedo consultar a organizaciones oficiales, nacionales, o sea, al Ministerio de Agricultura no se le puede consultar, o sea, no hay alguien que le diga sí, no, dar una entrevista o que sean autorizados para dar alguna declaración. Ahora yo le pregunto, ¿quién está detrás del agromercado? ¿Es una empresa? ¿Es el gobierno? ¿Es una persona? Actualmente, digamos, inclusive... Porque lo promociona el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, pero con la ley de comercialización integral de productos agropecuarios han creado una institución que se encarga de toda esa situación, que inclusive pueden crear sociedades anónimas, establece la ley, que a ellas le han pasado inclusive la entrega de paquetes de las tarjetas agrícolas. Ya no va a ser el Ministerio de Agricultura que va a ser el encargado, sino la institución que está encargada de la central de abasto. O sea, al final la entrega y toda la cuestión está en manos de esta dependencia del Estado, quitándole facultades al Ministerio de Agricultura para lo que fue creado o para lo que es. Entonces, el agromercado actualmente está en manos del Ministerio de Agricultura, pero poco a poco se le va pasando esa función a esta institución que se creó con la Ley de Comercialización Integral de Productos Agropecuarios. Rumores. ¿La central de abasto es para sustituir al mercado central? Es para sustituir a la tiendona, supuestamente, que la tiendona era el único central donde había la concentración de verduras y hortalizas. Pero además de la central de abasto, no solo va a estar en San Salvador, sino que va a haber en diferentes departamentos del país. Se está intentando un nuevo esquema de comercialización. El problema es que
ese esquema está excluyendo a los productores nacionales. Ese es el problema que tenemos. Hablábamos antes de la entrevista, los agromercados están inmediatos al mercado, de la localidad. Exactamente, o sea, si ustedes revisan y se van a cualquier lugar, por ejemplo, la Sacamil está a la par del mercado de la Sacamil, Ayuctepec que está el mercado de la alcaldía y el agromercado, o sea que lo están poniendo a la par del mercado tradicional. Yo no entiendo por qué lo están haciendo, porque al final de cuentas la gente de los mercados tradicionales pagan un impuesto, el agromercado no lo paga, el agromercado entiendo yo o me imagino que están subsidiados para que den precios más baratos. Por lo tanto, no sé por qué lo ponen a la par de un mercado tradicional. Sí lo pueden poner en otro lugar donde la gente no tiene acceso al mercado. ¿Quieren matar el agro? Quieren no sé si es con esas intenciones, si quieren matar al agro o quieren matar a los comerciantes tradicionales, pero al final de cuentas yo lo que creo que no debería ser así, sino que simplemente se trata de hacer regulación. Si alguien está abusando, que hay que regular, que no se dé el abuso. Y al final de cuentas yo creo que El Salvador, a pesar de ser pequeño, cabemos todos y que esto debería trabajarse con armonía, buscar cómo que el productor venda mejor, porque de nada sirve que te llegue el producto cuando te está acabando al productor nacional. Ese es el problema que tenemos. O sea que al final el agromercado se vuelve contraproducente al productor nacional. ¿Y el productor nacional a quién le vende? Se vende al comerciante tradicional a precios... Ese comerciante es el intermediario, que le llaman. Intermediario, coyote... el que se lleva la ganancia. El que se lleva la ganancia, el que tiene todas las utilidades, el que no arriesga, el que inclusive si no consigue el producto aquí se va e importa productos a precios más bajos, pero nunca se siente en el consumidor, porque por ejemplo vos te vas a la calle Gerardo Barrio, que es donde se concentra la comercialización de granos básicos, y ahí vas a ver los precios del producto importado igual al precio que nacional, y el producto importado les costó mucho más barato que el producto nacional. O sea, que pudiera haber una diferencia y tal vez así decir, no, yo prefiero este porque tiene mejor calidad, en que valga un poquito más, pero prefiero este porque es nacional y porque tiene mejor calidad, pero no le dan esa opción, simplemente ponen el mismo precio. Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar con más con Luis Treminio, que es el presidente de Campo. No sé, piensa. Buenas noches, vamos al final de la plática, de la entrevista, muy enriquecedora sin duda, pero preocupante, de la agricultura en nuestro país. 2025, ¿hay soberanía alimentaria en El Salvador? No hay soberanía alimentaria y no hay seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque... Ojo, la seguridad alimentaria es parte de la seguridad que se dice que en El Salvador tenemos. Sí, o sea, no existe la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque según la FAO hay 1.800.000 personas que no tienen capacidad para alimentarse los 3 tiempos. Eso no garantiza la seguridad alimentaria. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad y soberanía? Seguridad quiere decir que la gente pueda conseguir productos no importa de dónde venga, con tal que tenga acceso al producto. Y soberanía es que los pueblos deciden sembrar
o tener para poder abastecer los mercados locales. Entonces, no tenemos soberanía, no tenemos seguridad. ¿Por qué? Porque la gente no tiene acceso al... Puede estar el producto ahí, pero hay gente que no tiene acceso para poderlo comprar, entonces no le da seguridad alimentaria. Y cada vez los vamos alejando más de la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque por lo menos antes teníamos una semilla nacional, que era el H59. Por lo menos antes se sembraba semilla nacional. Hoy no sembramos semilla nacional. Hoy los productores tienen que comprar a las transnacionales. O sea que los van quitando también la posibilidad de tener soberanía alimentaria. Brevemente, Luis, ¿con esa guerra de aranceles que hay en Estados Unidos afectará a los agricultores? Sí, ¿por qué? Porque el problema es que nuestros productos van a poder salir pagando arancel, pero aquí entran productos libres de arancel. Entonces ese es el problema. Y el otro problema es que va a subir el precio, al ponerle un arancel, va a subir el precio de los productos y eso va a afectar la producción nacional. Nosotros consideramos que debería, por ejemplo, revisarse inclusive el Tratado de Libre Comercio. O sea, si el Tratado de Libre Comercio dice que el Tratado de Libre Comercio a nosotros ya no nos beneficia, pero a ellos siempre. Exactamente, ¿por qué? Porque nosotros no le ponemos arancel. No le ponemos arancel a ellos, y ellos sí ya los pusieron a nosotros. Entonces debería la Asamblea Legislativa buscar cómo revisar el Tratado de Libre Comercio, porque mucha gente dice, sí, pero el Tratado de Libre Comercio no ha entrado en vigencia en un 100%. ¿Cómo no? Ya entró en vigencia. A partir del 2019 ya está en vigencia el 0% de arancel. Además de eso, se refuerza el libre arancel con el decreto de las 11 medidas que dieron en el 2019 por la cuestión de la pandemia. Las 11 medidas económicas donde exoneraron también productos provenientes de otros países que pudieran ingresar libres de arancel. Yo considero que debería revisarse el Tratado de Libre Comercio. Luis Tremini, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Francisco. Un saludo nuevamente a los amigos que miran este programa y a los productores nacionales, y recordarles que no sembrar en el mes de mayo, sino que a partir de la segunda semana del mes de junio. Los conocedores, los que saben, están acá en No Se Piensa. El próximo miércoles los espero para acá. Muchas gracias. Soy Francisco Gómez. Buenas noches. Nos reencontramos en APTV Canal 8, en Mix de Medio y por supuesto en radio la rr.com. Buenas noches.